Buenos días para todos. El día de hoy, mi compañera Jenny Paola Silva y yo, Sara Jimena Collazos, les vamos a hablar sobre los fármacos para el asma. Antes de adentrarnos a los fármacos del asma, tenemos que entender qué es el asma. El asma es una enfermedad crónica en la que se produce una obstrucción reversible recurrente de las vías respiratorias como respuesta a ciertos estímulos irritantes que son excesivamente débiles como para afectar a sujetos no asmáticos. Cuando una persona sufre de asma o sufre ataques de asma, las vías respiratorias se estrechan, se inflaman y producen más mucosa de la que debería producir normalmente. Esto genera, uno, la dificultad para respirar y dos, de que el paso del aire esté bloqueado origina no lo desarrollan, encontramos distintos factores. El primero es el factor genético, la cual es la mayor probabilidad por la cual uno pueda padecer asma, ¿sí? En ocasiones, aún teniendo este factor, puede que no se logre desarrollar del todo como para padecerla, como en otros, aún sin tenerla, se padece esta misma enfermedad. Otro factor es el biológico, ya que factores como el mojo, la humedad, algunas fragancias, el ejercicio, infecciones asociadas con las influencias, todo esto vincula a la aparición del asma. Y por último, tenemos el factor inmunológico, ya que hablando en el esquema de los otros dos factores anteriores, se encadenan ciertas respuestas ante los alérgenos y los irritantes, liberando histaminas y leucotrienos. Estos son los causantes de los síntomas de las alergias, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estos mismos síntomas ocasionan que los músculos en los pulmones se contraigan y se inflamen, dificultando la respiración y el paso del aire. En relación a las características del asma tenemos 5. Uno, la inflamación de las vías respiratorias, que son los tubos que transportan el aire hacia los pulmones. 2, dificultad para respirar debido al estrechamiento y la inflamación de las mismas vías respiratorias. 3, las sibilancias, que es el sonido o el ronquido que se genera cuando respiramos y cuando tenemos alguna enfermedad respiratoria. En este caso, el asma, la tos y la opresión en el pecho. 4. Hiperreactividad bronquial, que es la respuesta que genera la mucosa bronquial y también es la encargada de generar los broncoespasmos. Los broncoespasmos son la tensión de los músculos lisos que recubren las mucosas bronquiales. Quinto, la obstrucción reversible de las vías respiratorias, es decir, que con un tratamiento adecuado se pueden mejorar las vías respiratorias. Bueno, en relación a los tipos de asma, tenemos el asma alérgica, que es cuando inhalamos aquellas partículas dañinas como puede ser el polvo, el polen o los pelos de los animales. En el asma no alérgica no está relacionada con unos alérgenos en específico, sino con unos factores como puede ser las infecciones respiratorias, cuando nos exponemos a químicos o cuando inhalamos aire frío. En el asma intermitente, los síntomas del asma se presentan 2 veces a la semana. Los síntomas de esta enfermedad son la tos, la disnea, la opresión en el pecho, dificultad para respirar, las sibilancias. En el asma persistente, sus síntomas son más de 2 veces a la semana. En el asma severa persistente, sus síntomas son diariamente y posiblemente también se puede dar en las noches. En el asma infantil, los síntomas son en los bebés y en los niños. En el asma crónico, sus episodios son más graves, sus síntomas son más frecuentes y pues debido al estrechamiento de las vías respiratorias. Hay unos factores por los cuales puede ayudar a desarrollar el asma crónico, como puede ser la herencia, la obesidad y el estrés. El asma inducido por ejercicio es cuando realizamos alguna actividad física y debido a eso se inflaman las vías respiratorias, entonces va a desencadenar síntomas asmáticos. En el asma moderada persistente sus síntomas son día y noche. Y por último, el asma bronquial es cuando se inflaman y se estrechan los bronquios y los bronquiolos y puede presentar ataques asmáticos. Fármacos para el asma. Existen dos clases de fármacos para tratar el asma, los broncodilatadores y los antiinflamatorios. En los broncodilatadores tenemos los agonistas beta 2 adrenérgicos y los anticolinérgicos. En los agonistas beta 2 adrenérgicos encontramos los broncodilatadores de acción corta, que como su nombre lo dice, dilatan a los bronquios de manera corta. Esto se da aproximadamente de 2 a 5 minutos y su acción desaparece después de unas horas.
Como ejemplo de fármacos tenemos el salbutamol, que es el mismo albuterol, el pirbuterol y la terbutalina. Por otro lado, los broncodilatadores de acción prolongada, como su nombre lo dice, tienen un efecto más duradero. Estos se utilizan junto con los corticosteroides, los cuales son de gran importancia por sus efectos antiinflamatorios e inmunopresores. Aquí encontramos el salmeterol, el formoterol y el bilanterol. Tienen en común todos estos fármacos que actúan relajando el músculo liso bronquial. En algunos casos pueden tener reacciones adversas, como lo son la taquicardia, los temblores, ataques de ansiedad, palpitaciones, sequedad en la boca y dificultad para respirar. Dentro de los broncodilatadores tenemos los anticolinérgicos, que son fármacos que impiden que el neurotransmisor acetilcolina cause una contracción en el músculo liso de los bronquios. Dentro de este tenemos anticolinérgicos de acción corta que ayudan a facilitar el paso del aire, son utilizados como los fármacos de rescate y ayudan a la dilatación de los bronquios. Entonces tenemos el bromuro hiperatropio que ayuda a relajar los músculos bronquiales, a reducir la producción de la mucosa y su duración dura de 4 a 6 horas aproximadamente. Se pueden utilizar con los broncodilatadores de acción corta, por ejemplo el salbutamol con el bromuro de hiperatropio, y se administra por una solución nebulizadora. El bromuro hiperatropio sirve para el asma leve, el asma moderada o el asma inducida por el ejercicio. También tenemos anticolinérgicos de acción prolongada, que son fármacos que se utilizan para un tratamiento de largo plazo, como es el bromuro de tiotropio, que ayuda a mejorar la función pulmonar. Este bromuro de tiotropio funciona para el EPOC, para el asma crónica y el asma severa. Dentro de estos anticolinérgicos tenemos unos efectos adversos que son la visión borrosa, sequedad de la boca, dilatación de la pupila, estreñimiento, retención de líquidos. Tenemos por otro lado la teofilina, que es un fármaco oral que también se utiliza para el asma y para el EPOC, que ayuda a abrir las vías respiratorias, y esta teofilina se utiliza cuando algún otro tratamiento no tuvo un control sobre el asma o la enfermedad del EPOC. Por ejemplo, se utilizan los glucocorticoides, que son fármacos que vamos a hablar a continuación. Dentro de la teofilina también tenemos unos efectos adversos, como es el insomnio, el nerviosismo, etc. La otra clase de fármacos para el asma son los antiinflamatorios, que son fármacos que ayudan a reducir la inflamación, la irritación o la hinchazón crónica de las vías respiratorias. Dentro de ellos tenemos los glucocorticoides, que por lo general son hormonas naturales producidas por las glándulas suprarrenales, pero en fármacos son los que ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias. Entonces tenemos los corticoides inhalados, como la fluticasona, la mometasona, la budesonida y la beclometasona. También tienen unos efectos adversos como la tos, debilitamiento de la garganta, candidiasis oral y dolor de la garganta. Por otro lado, también encontramos los corticoides orales, como lo son la prednisona y la metilprednisolona. Estos son esteroides orales que ayudan a reducir la hinchazón y la inflamación de los bronquios. También otra forma son los corticoides intravenosos, como lo son los hidrocortisona, los cuales se utilizan en tal caso de que las otras dos formas no se puedan utilizar para el paciente. Muchas gracias por su atención.